El olor a mole poblano se había impregnado tanto en mi uniforme que ya no lo notaba. Llevaba 6 horas de pie. Mis pies ardían dentro de los zapatos baratos que había comprado en el mercado de la Merced, y aún faltaban 3 horas para cerrar. El calor de la cocina se colaba por la puerta batiente cada vez que entraba a recoger una orden, mezclándose con el murmullo constante de conversaciones y el tintineo de cubiertos contra platos de cerámica. «Sofía, mesa 7. Llevan 10 minutos esperando». La voz del chef Ramírez sonaba cansada, como siempre al final del turno. Asentí limpiándome las manos sudorosas en el delantal. Mesa 7. Pareja joven, probablemente en su primera cita. Él había pedido tacos al pastor. Ella había dudado 3 veces antes de elegir enchiladas suizas. La chica tenía las manos nerviosas, jugando con el borde de la servilleta. Él intentaba impresionarla hablando de su trabajo en publicidad. Memorizar pedidos, leer el lenguaje corporal de los clientes, anticipar lo que necesitarían antes de que lo pidieran. Esa era mi única habilidad real. La única que me mantenía con trabajo en el restaurante El Cielo Azul, aquí en la colonia Roma. 6 años observando personas me habían convertido en algo parecido a una mentalista de bar. Sabía cuándo un cliente iba a dejar propina generosa, cuándo alguien estaba a punto de quejarse, cuándo una pareja terminaría discutiendo antes del postre. Pero esa habilidad no pagaba la cuenta del Hospital Ángeles. 150,000 pesos. El número me perseguía cada noche, cuando llegaba a mi kitinete de 20 metros cuadrados en la colonia Doctores. Mi madre necesitaba esa cirugía. La necesitaba desde hacía 8 meses, y cada día que pasaba sin ella, la veía apagarse un poco más en esa cama de hospital. ¿Más café, señor? Serví con mano firme, sonriendo automáticamente. El cliente ni siquiera levantó la vista de su teléfono. El ruido del restaurante era mi banda sonora cotidiana, risas falsas de comidas de negocios, conversaciones en voz baja de amantes clandestinos, el chirrido de sillas arrastrándose. Todo eso se fundía en un zumbido constante que ya era parte de mí. Entonces lo vi, mesa VIP en el rincón trasero, la que siempre reservábamos para clientes especiales. Un hombre solo, tal vez de 30 y tantos años, vestía un traje que incluso yo, con mi nulo conocimiento de moda, reconocía como carísimo. Armani, quizá. El reloj en su muñeca brillaba tenue bajo la luz cálida del restaurante. Patek Philippe. Había visto uno igual en un escaparate de Polanco una vez, con un precio que podría pagar 3 años de mi alquiler. Pero no era la ropa lo que me llamaba la atención. Era la forma en que observaba, como yo. Sus ojos oscuros recorrían el restaurante con una precisión quirúrgica, deteniéndose brevemente en cada mesa, en cada persona, analizando, calculando. Había algo depredador en esa mirada, algo que hacía que el aire alrededor de él pareciera más denso, más peligroso. 3 hombres lo acompañaban, todos con trajes similares pero claramente subordinados. Ninguno hablaba a menos que él les dirigiera la palabra primero. La postura de sus cuerpos gritaba respeto o miedo. «Sofía, la VIP es tuya». El chef apareció a mi lado, limpiándose las manos en su delantal manchado. «Nie, por el amor de Dios, no la cagues. Ese tipo deja propinas que pagan tu renta». Asentí, sintiendo un nudo extraño en el estómago. Tomé mi libreta, aunque sabía que no la usaría, y caminé hacia la mesa del rincón. Con cada paso, el sonido de mis zapatos contra el piso de madera parecía amplificarse. Mi corazón latía más rápido de lo normal. Cuando levanté la vista de mi libreta al llegar a su mesa, sus ojos oscuros ya estaban sobre mí. Directos, penetrantes, como si pudiera ver cada pensamiento que cruzaba por mi cabeza. Y algo en mi pecho se apretó. No sabía entonces que ese hombre cambiaría mi destino para siempre, que en menos de 2 horas mi vida tal como la conocía terminaría. Que ese momento, ese simple momento de nuestras miradas encontrándose en un restaurante lleno de gente, era el último segundo de mi vida ordinaria. Pero mi cuerpo sí lo sabía, porque cada instinto que tenía me gritaba la misma palabra. «Buenas noches». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «¿Puedo tomar su orden?» El hombre no respondió de inmediato. Me estudió con la misma intensidad con la que había observado el restaurante, y sentí cómo el calor trepaba por mi cuello. Sus ojos eran casi negros bajo la luz tenue, enmarcados por pestañas oscuras que cualquier mujer envidiaría. Tenía una mandíbula cuadrada, definida,
con una sombra de barba que sugería que llevaba despierto desde muy temprano, o que simplemente no le importaban esas pequeñeces. Whisky. Don Julio, 1942. 3 dedos, sin hielo. Su voz era grave, controlada. El tipo de voz que no necesitaba alzarse para ser obedecida. Anoté mentalmente, aunque mis dedos apretaban la libreta por costumbre. Los 3 hombres con él pidieron lo mismo, como si no tuvieran permitido elegir diferente. Tomé nota de sus rostros. El de la izquierda tenía una cicatriz sobre la ceja. El del centro no dejaba de tocar algo bajo su saco. El tercero miraba constantemente hacia la entrada. Guardaespaldas. Tenían que serlo. «Y para cenar, tú decides», reclinó su espalda contra el respaldo de cuero, y el movimiento liberó una ráfaga de su perfume. Cedro y tabaco, con algo más profundo debajo. Caro, embriagador. Tienes buena memoria, ¿verdad? No anotaste las bebidas, me tensé. No era una pregunta casual. Y la memoria me ayuda a ser eficiente, señor. ¿Señor? Una sonrisa apenas perceptible tocó la comisura de sus labios. No llegó a sus ojos. Tengo 35 años, no 50. Diego está bien. Diego. El nombre se acomodó en mi mente junto con todos los demás detalles que estaba archivando sin querer. La forma en que sus dedos tamborileaban sobre la mesa con un ritmo específico. El reloj suizo que probablemente costaba más que mi salario de 5 años. La manera en que sus hombres se tensaban cada vez que alguien pasaba cerca de nuestra mesa. Entonces, Diego, me obligué a sostenerle la mirada, aunque cada instinto me gritaba que bajara los ojos. ¿Confía en que elija por usted? En mi experiencia, las personas que observan son mejores tomando decisiones que las que solo actúan. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran entre nosotros como humo. Y tú observas mucho, ¿verdad, Sofía? Oh, mi nombre. ¿Cómo sabía mi nombre? La placa. Por supuesto, la maldita placa en mi uniforme. Pero la forma en que lo dijo, saboreando cada sílaba, hizo que se sintiera íntimo. Peligrosamente íntimo. Observar es parte del trabajo. No. Se inclinó hacia adelante, y el movimiento acortó el espacio entre nosotros. Pude ver las motas doradas en sus iris oscuros. Observar como tú lo haces es un talento. Apostaría que sabes exactamente quién en este restaurante está aquí por negocios, quién por placer, y quién está mintiendo a su acompañante. Tenía razón. Completamente razón. Y eso me asustaba. Les traeré carpaccio de res para empezar, dije, desviando la conversación a territorio seguro. Sigue con filete de ribeye, término medio, con papas al gratín. El chef hace una reducción de vino tinto que combina perfectamente con el Don Julio que ordenó. Algo cambió en su expresión. Respeto, tal vez. O reconocimiento. Impresionante. Esta vez la sonrisa fue real, aunque pequeña. Y vuelve cuando llegue la comida. Quiero que seas tú quien sirva. No era una petición. Era una orden envuelta en cortesía. Me alejé de la mesa con las piernas menos firmes de lo que me hubiera gustado. Podía sentir su mirada en mi espalda, un peso físico que hacía que mi piel hormigueara bajo el uniforme. En la cocina, apoyé las manos contra el mostrador de acero inoxidable, dejando que el frío del metal me anclara. ¿Estás bien? Rosa, la otra mesera, me tocó el hombro. «Te ves pálida». Estoy bien. Pero no lo estaba. Ese hombre, Diego, había visto algo en mí que yo apenas reconocía en mí misma. Y la forma en que me había mirado cuando le hablé del vino, como si acabara de resolver un acertijo que le interesaba, hizo que algo en mi estómago se apretara de una manera que no tenía nada que ver con miedo. O quizá todo que ver con él. 30 minutos después, cuando regresé a su mesa con los platos, había 3 hombres nuevos de pie junto a la pared. Vestían trajes oscuros, y cada uno tenía la mano cerca de la cintura, donde las sombras de sus sacos revelaban bultos inconfundibles. Yo no pedí esto. Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. Solo hice lo correcto. Diego me soltó el brazo, pero no se alejó. Las sirenas comenzaban a sonar a lo lejos, acercándose. El chef Ramírez apareció desde la cocina, pálido como un muerto, mirando el desastre de su restaurante. Clientes todavía escondidos bajo las mesas, sangre oscureciéndose en el piso de madera, el olor metálico mezclándose con el de la pólvora. Ya no es tu decisión.
Diego se quitó el saco manchado con un movimiento fluido, revelando el arnés de hombro con su propia arma. Los Sinaloa saben que los traicionaste. ¿Que me advertiste? O vienes conmigo, o te encuentran primero. No pueden, empecé a decir, pero él me cortó con una mirada. ¿Cuánto tiempo crees que tardarán en descubrir tu nombre? ¿Tu dirección? ¿Dónde está tu madre? Su voz era fría, práctica, sin un ápice de crueldad. Solo hechos. 24 horas. Tal vez menos, mi madre. El pensamiento me golpeó como un puño en el estómago. Mi quitinete diminuto en la Doctores. Mi vida pequeña, insignificante, pero mía. No tienes tiempo para pensar. Diego hizo un gesto al hombre de la cicatriz, que sangraba pero seguía de pie. Miguel, trae el coche. Nos vamos. Espera. Retrocedí un paso, pero mis piernas chocaron con una silla volcada. No había espacio. No había salida. ¿No puedes simplemente secuestrarte? Y una sonrisa amarga cruzó su rostro. No es secuestro. Es protección. Aprenderás la diferencia. La mano de Diego se cerró alrededor de mi muñeca. No era un agarre doloroso, pero sí firme. Inevitable. Me guió entre los escombros del restaurante, esquivando cuerpos y vidrios rotos. El aire frío de la noche golpeó mi cara cuando salimos por la puerta trasera, y fue entonces cuando las lágrimas finalmente llegaron. Un SUV negro con vidrios polarizados esperaba en el callejón, motor encendido. Diego me ayudó a subir al asiento trasero, su mano en mi espalda baja, casi gentil. Luego entró detrás de mí, cerrando la puerta con un clic definitivo. Mientras el vehículo arrancaba, miré por la ventana viendo las luces del restaurante desaparecer. Mi vida desapareciendo con ellas. La mansión que apareció frente a mí 30 minutos después no era una prisión. Era un palacio oscuro recortado contra el cielo nocturno, y yo era su nueva reina, o su cautiva, aún no sabía cuál. El portón de hierro forjado se cerró detrás de nosotros con un sonido definitivo, como el de una bóveda bancaria sellándose. La mansión se alzaba ante mí en las lomas de Chapultepec, 3 pisos de arquitectura colonial moderna con ventanales que reflejaban las luces de la ciudad abajo. Jardines perfectamente cuidados flanqueaban el camino de piedra. Hombres armados patrullaban el perímetro, sus siluetas oscuras moviéndose entre las sombras de los árboles. Diego salió del SUV primero, extendiendo su mano para ayudarme. No la tomé. Bajé sola, mis piernas temblorosas después del viaje en silencio. El aire nocturno olía a jazmín y tierra húmeda, un contraste violento con la pólvora que todavía sentía pegada a mi ropa. Miguel te mostrará tu habitación. Diego se ajustó los puños de su camisa manchada, como si lo que acababa de pasar fuera un simple inconveniente. Rosa, el ama de llaves, tiene instrucciones de darte todo lo que necesites. Lo que necesito es irme a casa. Me miró entonces. Realmente me miró, y vi algo parecido a la compasión cruzar su rostro antes de que volviera a endurecerse. Ya no tienes casa, Sofía, no una a la que puedas volver. Las palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. Quise discutir, gritar, exigir mis derechos, pero la lógica fría de su declaración se asentó en mi pecho como hielo. Tenía razón, y odiaba que tuviera razón. Una mujer apareció en la entrada principal, mayor, tal vez de 60 años, con el cabello recogido en un moño perfecto y un vestido negro sencillo. Sus ojos eran amables pero cautelosos. «Señorita Sofía, soy Rosa. Por favor, venga conmigo». La seguí al interior, mis zapatos baratos del mercado dejando marcas apenas visibles sobre el mármol pulido. El vestíbulo era enorme, con un candelabro de cristal que probablemente costaba más que todo lo que había ganado en mi vida. Escaleras de madera oscura subían en curva hacia los pisos superiores. Arte que parecía demasiado real para ser reproducciones colgaba de las paredes color marfil. Y su habitación está en el segundo piso, ala este. Rosa subió las escaleras con la gracia de quien ha hecho este recorrido 1000 veces. El señor Montalvo pidió que le preparáramos todo lo necesario. Me condujo por un pasillo largo hasta una puerta de madera tallada. Cuando la abrió me quedé paralizada en el umbral. No era una habitación. Era una suite más grande que mi apartamento entero. Una cama king size dominaba el espacio, cubierta con sábanas de seda color champán que brillaban bajo la luz suave de las lámparas de noche.
Un ventanal ocupaba toda una pared, con vista a los jardines iluminados y la ciudad más allá. Había un sofá de terciopelo gris, una mesa de lectura y 2 puertas que presumiblemente llevaban al baño y al closet. El baño tiene tina y regadera. Rosa entró, señalando las diferentes áreas como una anfitriona de hotel. El closet está completamente surtido. El señor estimó sus tallas. Si algo no le queda, solo tiene que decirme. Caminé hacia el closet casi en trance. Cuando abrí las puertas, el aire se me atascó en la garganta. Vestidos de diseñador colgaban en perchas acolchadas. Chanel, Dior, marcas que solo había visto en revistas. Zapatos alineados perfectamente en estantes iluminados. Ropa interior de encaje en cajones forrados de terciopelo. ¿Cómo? Mi voz salió apenas como un susurro. El señor es muy eficiente cuando quiere serlo. Rosa se acercó, su voz bajando a un tono más íntimo. Y sé que esto es mucho, mija, pero él solo quiere protegerla. ¿Protegiéndome o comprándome? Rosa no respondió. No tenía que hacerlo. Hay reglas, continuó después de un momento. No puede salir de la propiedad sin escolta. Las llamadas telefónicas están monitoreadas. Internet está restringido. Entonces soy una prisionera. Es una invitada bajo protección. La distinción sonaba ensayada. El desayuno se sirve a las 8. Si necesita algo durante la noche, presione el botón junto a la cama. Rosa se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. El sonido del pestillo no resonó, pero igual me sentí encerrada. Me dejé caer en la cama, y la suavidad de la seda bajo mis manos me hizo querer llorar. Era como hundirse en una nube, tan diferente de las sábanas ásperas de algodón que tenía en mi quitinete donde probablemente ya habían entrado los Sinaloa buscándome. Mi madre. El pánico me golpeó de repente. Me levanté de un salto, buscando un teléfono. Había uno en la mesa de noche. Marqué el número del hospital con dedos temblorosos, pero la línea solo sonaba y sonaba sin respuesta. Lo intenté de nuevo. Nada. Los teléfonos externos están bloqueados después de las 10. Me giré bruscamente. Diego estaba en la puerta, ahora vestido con ropa limpia, jeans oscuros y una camisa blanca desabotonada en el cuello, su cabello todavía húmedo de la ducha. Se veía más joven así, menos peligroso. Casi humano. Necesito llamar a mi madre. Ya está hecho. Entró a la habitación sin pedir permiso, moviéndose con esa confianza natural de alguien que nunca había tenido que pedir nada. Trasladé a tu madre a una clínica privada esta tarde. Tiene 2 enfermeras de tiempo completo y el mejor oncólogo de México. La cirugía está programada para pasado mañana. Me tambaleé. Las palabras no tenían sentido. ¿Qué? 150,000 pesos, ¿verdad? Es lo que debías. Se detuvo a pocos pasos de mí. Está pagado. Todo. Incluyendo 1 año de tratamiento postoperatorio. No puedes. Empecé, pero mi voz se quebró. ¿Por qué? Porque me salvaste la vida, dijo simplemente. Y porque puedo. La gratitud y la rabia chocaron dentro de mí con tanta fuerza que sentí náuseas. Había resuelto mi mayor problema, el peso que me había estado ahogando durante meses. Pero el precio era mi libertad. No soy tu prisionera, dije, odiando cómo me temblaba la voz. No. Se acercó más, y pude oler su loción para después de afeitar. Algo con notas de sándalo. Eres algo mucho más valioso. ¿Y qué es eso? Mía. La palabra colgó entre nosotros, pesada y posesiva. Debería haberme asustado. Debería haberle gritado, haberlo abofeteado, haber hecho algo. Pero lo único que pude hacer fue quedarme ahí, mirándolo, sintiendo cómo el calor subía por mi cuello. Descansa. Dio un paso atrás, rompiendo el momento. Mañana hablaremos de tu futuro aquí. Se fue, cerrando la puerta detrás de él. Y yo me quedé sola en esa jaula dorada, preguntándome cuándo exactamente había dejado de sentirme aterrorizada y había empezado a sentirme otra cosa, algo peligroso, algo que se parecía demasiado a la anticipación. No pude dormir. Las sábanas de seda eran demasiado suaves, la habitación demasiado silenciosa, mis pensamientos demasiado ruidosos. Cada vez que cerraba los ojos, veía el agujero perfecto en la frente de Vicente. Escuchaba el estampido de los disparos. Sentía el peso del cuerpo de Diego cubriéndome. A las 3 de la mañana me rendí.
Me puse una bata de cachemira que encontré en el closet, suave como una caricia contra mi piel, y salí al pasillo. La mansión estaba sumida en penumbras, solo iluminada por luces nocturnas discretas a lo largo del corredor. Mis pies descalzos no hacían ruido sobre la alfombra gruesa. No tenía un plan. Solo necesitaba moverme, hacer algo, sentir que todavía tenía algo de control. Bajé las escaleras, dejándome guiar por una luz que venía del primer piso. Voces bajas. El tintineo de cristal contra cristal. La biblioteca. Me detuve en el umbral. Diego estaba sentado en un sillón de cuero frente a una chimenea apagada, con un vaso de líquido ámbar en la mano. Tequila, por el olor que llegaba hasta donde yo estaba. Don Julio, probablemente. Tenía la camisa arrugada, los primeros botones desabrochados revelando la línea de su clavícula. Su cabello normalmente perfectamente peinado estaba despeinado, como si hubiera pasado los dedos por él repetidamente. Se veía cansado, humano. ¿No puedes dormir tampoco?, preguntó sin voltear a verme, como si hubiera sabido que estaba ahí todo el tiempo. No, ven. Hizo un gesto hacia el sillón frente a él. Ya que ninguno puede dormir, al menos podemos no dormir con compañía. Debí haberme quedado en mi habitación. Debí haberle dado las buenas noches y volver a la jaula dorada. Pero algo en su voz, en la forma en que sus hombros se inclinaban ligeramente hacia adelante, me hizo cruzar el umbral. Me senté en el borde del sillón, manteniendo distancia. Él me sirvió 2 dedos de tequila en un vaso de cristal tallado y me lo pasó. Nuestros dedos se rozaron brevemente. Los suyos estaban fríos. ¿Siempre bebes solo a las 3 de la mañana? Solo cuando mato a 5 hombres en un restaurante. Tomo un sorbo largo. Y lo cual, últimamente, es más seguido de lo que me gustaría. El humor oscuro me tomó por sorpresa. Casi sonreí. Casi. ¿Cuántos años tenías cuando empezó?, pregunté antes de poder detenerme. Todo esto. Diego me miró entonces. Realmente me miró y vi algo moverse detrás de esos ojos oscuros. Una decisión tomándose en tiempo real. Queens, dijo finalmente. Mi padre era el jefe antes que yo. Diego Montalvo Sr. Un hombre duro, pero justo en su propia forma retorcida. Hizo una pausa, el cristal girando entre sus dedos. A los Zetas lo emboscaron saliendo de una reunión en Monterrey. 20 sicarios contra 5 guardaespaldas. No tuvieron oportunidad. El olor del tequila se mezclaba con el aroma de los libros antiguos que llenaban los estantes. Cuero y papel viejo y algo más profundo. Historia. Secretos guardados entre páginas. Lo siento. Yo también. Bebió de nuevo. Murió en mis brazos en la parte trasera de un Suburban, diciéndome que protegiera a mis hermanas. Que no fuera débil. Que en nuestro mundo, la debilidad mata más rápido que las balas. Podía ver al niño de 15 años bajo el hombre de 35, asustado, solo, obligado a crecer en un instante violento. ¿Tienes hermanas? 3, todas casadas ahora, viviendo vidas normales con hombres normales que no saben nada del negocio. Una sonrisa amarga cruzó sus labios. Las saqué de esto. Les di la libertad que yo nunca tendré, pero yo tuve que quedarme. Alguien tenía que manejar el imperio, proteger los territorios, mantener la paz entre las familias. Se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas. Tuve que volverme más duro que mi padre, más brutal, porque cualquier signo de debilidad y los buitres descienden. No eres débil, ¿no? Me miró con una intensidad que hizo que el aire entre nosotros se espesara. He matado a 37 hombres con mis propias manos, Sofía. He torturado traidores. He tomado decisiones que me cuestan el sueño todas las noches. ¿Eso me hace fuerte? ¿O solo me hace un monstruo eficiente? La vulnerabilidad cruda en su voz me desarmó completamente. Este no era el hombre que había dado órdenes en el restaurante. Este era alguien más, alguien real. Mi padre nos abandonó cuando tenía 8 años. Dije, sin saber por qué estaba compartiendo esto. Una mañana estaba ahí, a la siguiente, no. Mi madre trabajó 3 empleos para mantenernos. Se mató trabajando, literalmente. El tequila quemó mi garganta. Desarrollé mi habilidad de leer a las personas porque tenía que sobrevivir. Tenía que saber cuando un maestro estaba de mal humor, cuando un cliente iba a dejar propina, cuando alguien era peligroso. Ambos aprendimos a leer a las personas para no morir.
Diego se reclinó, estudiándome. Eres la primera que me ha visto. Realmente visto. No al jefe, no al criminal. Al hombre. Se puso de pie, acortando la distancia entre nosotros en 2 pasos. Se arrodilló frente a mi sillón, llevándonos al mismo nivel. Su mano se levantó, dudó por un segundo, luego tocó mi mejilla con una gentileza que contradecía todo lo que sabía sobre él. Eres peligrosa para mí. Sofía Reyes. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. El calor de su palma contra mi piel enviaba electricidad por cada nervio. ¿Por qué? Bien, porque me haces querer ser el hombre que dejé morir hace 20 años. Sus dedos trazaron la línea de mi mandíbula, bajando por mi cuello, deteniéndose donde mi pulso latía frenético. El mundo se redujo a ese punto de contacto, al olor a tabaco y cedro de su piel, al sonido de nuestras respiraciones sincronizándose. Esa noche, lo vi en el balcón con un vaso de whisky, mirando la ciudad como si le perteneciera. Y por primera vez no parecía un jefe. Parecía solo, terriblemente, devastadoramente solo. Y yo quería quitarle esa soledad con cada fibra de mi ser. No hubo advertencia. No hubo preguntas. Diego simplemente cerró la distancia entre nosotros, su mano deslizándose de mi mejilla a mi nuca, sus dedos enredándose en mi cabello, y me besó. No fue gentil, fue hambriento, desesperado, como un hombre que había estado sediento durante años y finalmente encontraba agua. Sus labios eran firmes, demandantes, sabían a tequila y algo más oscuro. Algo peligroso que debería haberme asustado, pero solo me hizo arquearme hacia él. Un sonido escapó de mi garganta. Mitad sorpresa, mitad rendición. Sus dedos se apretaron en mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás, profundizando el beso hasta que olvidé cómo respirar. Olvidé todo excepto la sensación de su boca contra la mía, el calor de su cuerpo presionando contra el mío, el olor a cedro y tabaco envolviéndome completamente. He estado esperando esto desde que te vi. Su voz era áspera contra mis labios, apenas un susurro entre besos que no terminaban, solo pausaban. Desde que levantaste esos ojos y me viste realmente, yo también. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Verdad cruda, peligrosa. Me levantó del sillón como si no pesara nada, mis piernas rodeando su cintura por instinto. La bata se abrió, revelando el camisón de seda que había encontrado en el closet. Él gruñó contra mi cuello, sus dientes rozando la piel sensible donde mi pulso latía frenético. Y dime que pare, susurró, aunque sus manos ya estaban deslizándose por mis muslos, quemando a través de la tela delgada. Dime que pare y lo haré. Te llevaré de vuelta a tu habitación y no volveré a tocarte. Debí haberle dicho que parara. Debí haber recordado que era mi captor, que me había arrebatado mi vida, que había matado a 5 hombres frente a mí. Debí haber mantenido algo de dignidad, algo de control. Pero cuando sus ojos oscuros me miraron, vulnerables de una manera que nunca había visto en nadie, toda mi resistencia se desmoronó. No pares. Algo salvaje cruzó su rostro. Me llevó al sofá de cuero, acostándome sobre él, su cuerpo cubriéndome. El peso era delicioso, abrumador, perfecto. Sus manos exploraban, descubrían, adoraban cada curva con una reverencia que contradecía la urgencia de sus besos. La camisa desapareció. No supe quién la quitó. Solo supe que de repente había piel contra piel, calor contra calor, y cada terminación nerviosa en mi cuerpo estaba encendida. Su torso era duro, marcado con cicatrices que conté con dedos temblorosos, historias de violencia escritas en su carne. «Eres perfecta», susurró contra mi clavícula, su boca trazando un camino de fuego hacia abajo. «Dios, Sofía, eres perfecta». Me hizo suya con una posesividad que debería haberme asustado. Pero solo me hizo sentir viva de una manera que nunca había experimentado. Cada toque era una reclamación, cada beso una promesa. Cada susurro en español contra mi piel, una confesión que no entendía completamente, pero sentía en lo más profundo de mi ser. El sonido del cuero del sofá contra nuestra piel, nuestras respiraciones entrecortadas, los susurros ásperos de su voz diciéndome cosas en español que sonaban como oraciones y maldiciones al mismo tiempo. Cuando terminó, cuando ambos yacíamos enredados en el sofá, sudorosos y exhaustos, él me atrajo contra su pecho. Su corazón latía bajo mi mejilla, fuerte y constante.
Sus dedos trazaban patrones perezosos en mi espalda desnuda. «Esto lo cambia todo», susurré en la oscuridad. «Ya no puedo fingir que no te deseo». «Bien». Sus brazos se apretaron alrededor de mí, posesivos incluso en el descanso. Y porque yo dejé de fingir hace días. Me quedé dormida así, en sus brazos, sintiendo algo peligrosamente parecido a la seguridad. A la pertenencia. Cuando desperté horas después, todavía estaba envuelta en él, pero la mansión vibraba con una energía diferente. Pasos rápidos, voces urgentes, el sonido distante de teléfonos sonando. Algo había sucedido, algo malo. Diego se movió primero, desenredándose de mí con una fluidez que sugería años de práctica despertando en alerta. Se vistió en segundos, la transformación del amante vulnerable al jefe implacable sucediendo tan rápido que me dejó mareada. «Quédate aquí», ordenó su voz ya fría, controlada. El hombre que me había susurrado palabras dulces minutos atrás había desaparecido. «No salgas de la biblioteca hasta que vuelva. ¿Qué pasa?» «Trabajo». La palabra fue cortante, final. Salió sin mirar atrás. Me envolví en la bata, el cachemira suave contra mi piel todavía sensible, y me quedé sentada en el sofá que aún guardaba nuestro calor. El olor a sexo y tequila flotaba en el aire, mezclándose con el del cuero viejo de los libros. Evidencia de lo que habíamos hecho, de la línea que habíamos cruzado. Debí haberme quedado ahí, debí haber obedecido, pero nunca había sido buena obedeciendo órdenes. Los pasos y voces venían del sótano. Seguí el sonido por pasillos que se volvían progresivamente más fríos, más oscuros. El mármol pulido daba paso a concreto. Las luces elegantes a bombillas desnudas. Una puerta de metal al final de una escalera. Entreabierta. El olor me golpeó primero. Cobre y sudor y algo químico que no pude identificar. Miedo, quizá. El miedo tiene un olor. Ácido y penetrante. Y entonces escuché la voz de Diego, calmada, casi aburrida. ¿Quién más está trabajando para los Sinaloa? Un gemido. El sonido de carne golpeando carne. Me asomé por la rendija de la puerta. La habitación era pequeña, con paredes de concreto manchadas de algo oscuro que no quería identificar. Un hombre estaba amarrado a una silla en el centro, su rostro tan hinchado que apenas parecía humano. Sangre goteaba de su boca al piso de cemento, formando un charco que crecía lentamente. Diego estaba frente a él, con los puños ensangrentados, la camisa blanca manchada de rojo. Miguel, el guardaespaldas con la cicatriz, sostenía una pistola casualmente, como si fuera un accesorio más. «Te voy a preguntar una vez más». Diego inclinó la cabeza, estudiando al hombre como si fuera un problema matemático interesante. «Los nombres, todos, que te jodan». El hombre escupió sangre. Diego suspiró. Luego, con una precisión quirúrgica, rompió 2 dedos del hombre. El crujido del hueso fue nauseabundamente claro. El grito que siguió me perforó los tímpanos. «¡Para!». La palabra salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. «Dios, para». «¡Ya basta!». Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Miguel levantó su arma instintivamente. Diego levantó una mano, deteniéndolo, pero la expresión en su rostro era de piedra pura. «Vuelve arriba, Sofía». Su voz era plana, sin emoción, como si estuviera hablando con una extraña. «Esto no es para ti». «No». Entré a la habitación, las piernas temblando pero firmes. El piso de concreto estaba helado bajo mis pies descalzos. «No puedo». «No puedes hacer esto». «No puedo». Y se giró completamente hacia mí entonces, y el hombre que me miraba era un extraño, frío, brutal, peligroso de maneras que me helaban la sangre. «¿Este es el hombre que conociste anoche? ¿O todo fue mentira?». La pregunta me golpeó como un puñetazo, porque era justo, terriblemente justo. «Este hombre». Diego señaló al prisionero sin mirarlo. Vendió información que resultó en la muerte de 5 de mis hombres. 5 hombres con familias, con hijos. Los emboscaron porque este pedazo de mierda decidió que $30,000 valían más que la lealtad. Pero torturarlo. ¿Torturarlo? Su risa fue áspera, sin humor. «Esto es justicia en mi mundo, Sofía. Rápida, efectiva, necesaria». Se acercó a mí, obligándome a mirarlo, a ver la sangre en sus manos. «¿Pensaste que manejaba un imperio siendo amable? ¿Siendo suave? Hay límites». Mi voz se quebró. «Y siempre hay límites». «No».
Su mano agarró mi barbilla, firme pero no dolorosa, obligándome a mantener contacto visual. Y no cuando se trata de proteger lo que es mío, incluida tú. La posesividad en su voz debería haberme dado asco. En cambio, solo me asustó más porque una parte de mí, una parte oscura que no reconocía, respondió a ella. No puedo amarte si eres un monstruo. Algo parpadeó en sus ojos. Dolor, tal vez. Pero desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. Entonces no me ames. Soltó mi barbilla, dando un paso atrás. Pero no puedes dejarme, porque afuera de estas paredes eres mujer muerta. Y yo no dejo morir lo que es mío. Me giré y corrí. Subí las escaleras tropezando, el sonido de mis sollozos ahogados mezclándose con los gemidos distantes del hombre en el sótano. Llegué a mi habitación y cerré la puerta con pestillo, como si eso pudiera mantener afuera la verdad de lo que Diego era. De lo que yo estaba empezando a aceptar que él siempre había sido. Me duché durante 1 hora, tratando de lavar la sensación de sus manos en mi piel. Pero no importó cuánto jabón usé, cuánto me restregué hasta que mi piel quedó roja y sensible. Todavía podía sentirlo. Todavía podía olerlo. Cedro y tabaco y sangre. 2 días después hice mi maleta. Las mismas manos que me habían acariciado con tanta ternura habían roto huesos con la misma facilidad. El mismo hombre que me había susurrado palabras dulces había torturado a alguien sin pestañear. Tenía que salir de ahí, antes de perder lo que quedaba de mí. Antes de aceptar que la parte de mí que todavía lo deseaba, que todavía anhelaba sus manos y su voz y su protección oscura, era más grande que la parte que sabía que esto estaba mal. Antes de convertirme en algo que ya no reconocería en el espejo, Rosa encontró mi maleta medio empacada sobre la cama. Me miró con esos ojos sabios que habían visto demasiado, vivido demasiado, y suspiró. No es buena idea, mija. Tengo que ver a mi madre. Doblé un vestido, las manos temblando. Diego dijo que está mejor. Necesito verla con mis propios ojos. El señor Montalvo no está aquí. Rosa se acercó, bajando la voz. Salió hace 2 horas. No volverá hasta mañana. La oportunidad. Estaba ahí, brillante y peligrosa. Por favor. Tomé sus manos, ásperas por años de trabajo. Solo ayúdame a salir. Unas horas. Volveré antes de que se dé cuenta. Vi la lucha en su rostro. Lealtad contra compasión. Finalmente, la compasión ganó. El portón de servicio. A las 3 cuando cambia el turno de guardias. Tienes 5 minutos. 3 horas después. Estaba en un autobús público rumbo al centro, vestida con jeans y una camiseta simple que había encontrado en el fondo del closet. Ropa que parecía un disfraz después de días en seda y cachemira. El olor a sudor y diésel del autobús me golpeó como una bofetada de realidad. Esto era mi mundo. No mansiones y guardaespaldas y hombres que mataban sin pestañear. Visité a mi madre primero. La clínica privada era como un hotel 5 estrellas. Ella dormía pacíficamente en una cama ajustable, con monitores mostrando signos vitales estables. 2 enfermeras me saludaron por nombre. Diego había cumplido su palabra. Eso lo hacía todo peor, de alguna manera. Regresé a mi quitinete en la colonia Doctores. La puerta se abrió con un chirrido familiar. El espacio se sentía aún más pequeño después de la mansión. Una cama individual contra la pared. Una cocina que era básicamente una estufa y un fregadero. El olor a humedad y comida de vecinos filtrándose por las paredes delgadas. Era mío, y me sentía como una jaula. Me senté en la cama, enterrando mi cara en las manos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué quería realmente? El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Un mensaje del restaurante. El chef Ramírez preguntando si podía cubrir el turno de la noche. Alguien había faltado. Necesitaba normalidad. Necesitaba recordar quién era antes de Diego Montalvo. El restaurante estaba lleno cuando llegué. El chef casi lloró de alivio al verme. Me cambié al uniforme guardado en mi casillero, el algodón áspero después de días en ropa de diseñador, y me sumergí en la rutina familiar. Tomar órdenes. Servir platos. Sonreír automáticamente. 36 horas de libertad. 36 horas de mi vida anterior. Y me sentía vacía. Estaba sirviendo la mesa 12 cuando la puerta principal se abrió con tanta fuerza que golpeó la pared. 3 hombres entraron. Trajes negros. Miradas frías. El del centro tenía un tatuaje de escorpión subiendo por su cuello. Los Sinaloa. El restaurante se quedó en silencio. Los clientes sintiendo el peligro instintivamente.
Sofía Reyes. La voz del hombre del tatuaje cortó el aire como un cuchillo. ¿O tienes algo que nos pertenece? Yo no. Empecé retrocediendo. Información. Traicionaste a nuestros hombres. Se acercó, cada paso deliberado. Diego Montalvo vive porque tú lo advertiste. Por favor. El plato en mis manos se resbaló, estrellándose contra el piso. Nadie se movió para recogerlo. El jefe quiere mandarte un mensaje. Sacó un teléfono. Mostró una foto. Mi sangre se congeló. Lucía, mi hermana menor, amarrada a una silla en algún lugar oscuro, con los ojos vendados, amordazada. Tienes 24 horas para entregarte. O la cortamos en pedazos y se los enviamos a Montalvo. Sonrió, revelando un diente de oro. Pieza por pieza. Corrí. Salí por la puerta trasera, mis pulmones ardiendo, lágrimas cegándome. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el único número que importaba. Respondió al primer tono. «Diego», mi voz se quebró. «Por favor». «Tienen a Lucía». Silencio. Luego su voz, más fría que nunca. «Lo sé. Por eso te dije que no volvieras». El sonido de un motor. Llantas chirriando. Un SUV negro apareció en el callejón, bloqueando mi salida. Diego bajó, su rostro una máscara de furia contenida. Me agarró del brazo, sus dedos como acero, y me empujó hacia el vehículo. Y tenemos 48 horas para encontrarla. Sus ojos eran negros como el infierno. Y o te la devuelven en pedazos. Y será tu culpa, Sofía, completamente tu culpa. La mansión se transformó en un cuartel general de guerra en cuestión de minutos. Hombres aparecían de todas partes, armados hasta los dientes, con expresiones duras y ojos que habían visto demasiada muerte. El comedor principal estaba cubierto de mapas, computadoras portátiles, teléfonos satelitales. El olor a café fuerte y adrenalina llenaba el aire. Diego estaba en el centro de todo, dando órdenes con una precisión quirúrgica. Ya no era el hombre que me había hecho el amor en la biblioteca. Era el jefe, implacable, letal. Quiero vigilancia en cada entrada y salida de la ciudad. Rastreos de celulares, contactos en los Sinaloa. Su voz cortaba el caos como un cuchillo. Y quiero información sobre Rodrigo Salazar. Dónde come, dónde duerme, dónde mea. Miguel apareció con una tablet, mostrándola en la mesa. Un vídeo comenzó a reproducirse. Lucía, mi hermana de 19 años, amarrada a una silla de metal en lo que parecía un almacén abandonado. Tenía un ojo morado, el labio partido, pero estaba viva. Asustada pero viva. El sonido que salió de mi garganta no era humano. Era algo salvaje, roto. Es mi hermana. Las palabras apenas podían pasar por mi garganta cerrada. Tiene 19 años. Va a la universidad. Estudia veterinaria. No tiene nada que ver con esto. Lo sé. Diego ni siquiera me miró, sus ojos fijos en la pantalla. ¿A por eso la tomaron? Para lastimarte a ti, para lastimarme a mí. Voy con ustedes, dije, enderezando la espalda. Cuando vayan por ella, voy. Absolutamente no. Ahora sí me miró, y lo que vi en sus ojos me aterrorizó. Era preocupación pura, cruda, mezclada con furia. O te quedas aquí donde es seguro. Es mi hermana, Diego. Me acerqué, ignorando los ojos de 20 hombres armados sobre mí. Conozco a Lucía. Puedo saber si está mintiendo o en peligro real solo mirándola. Puedo ver cosas que ustedes no. Vi el conflicto en su rostro. La lógica contra el instinto protector. Tiene razón, jefe. Miguel habló, su voz áspera. Su habilidad nos ha salvado antes. Podría hacerlo de nuevo. Diego se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración raro en él. Finalmente asintió, pero su mandíbula estaba tensa como alambre. No te separas de mí ni un segundo. ¿Entendido? Entendido. Un teléfono sonó. Miguel contestó, escuchó, su expresión endureciéndose. Jefe, prueba de vida actualizada. Otro video. Esta vez Lucía sostenía el periódico de hoy. Sus manos temblaban. Tenía los ojos rojos de llorar, pero su mirada era desafiante. Esa era mi hermana. Asustada pero peleando. Tienen 48 horas. La voz fuera de cámara era rasposa, familiar. El hombre del tatuaje de escorpión. Sofía Reyes a cambio de la chica.
Más información sobre tus rutas de carga desde Sinaloa. O empezamos a enviar dedos. La pantalla se puso negra. ¿Cuáles son nuestras opciones? Pregunté, odiando cómo me temblaba la voz. Ninguna que incluya entregarte. Diego se giró hacia Miguel. Prepara al equipo de élite. 20 hombres, los mejores. Equipamiento completo. ¿Y las rutas? Miguel preguntó. Les daremos información falsa. Algo creíble pero inútil. Diego finalmente se acercó a mí, sus manos agarrando mis hombros. Y escúchame, vamos a recuperar a tu hermana, pero tienes que confiar en mí. Confío en ti. Y lo decía en serio. A pesar de todo, a pesar de la tortura que había presenciado, a pesar del monstruo que sabía que vivía bajo su piel, confiaba en él. Bien, me atrajo hacia su pecho, su corazón latiendo firme contra mi mejilla. Porque si algo te pasa a ti, no habrá lugar en México donde puedan esconderse. Las siguientes horas fueron un torbellino. Me dieron un chaleco antibalas, sorprendentemente ligero pero que se sentía como plomo contra mi pecho. Una pistola pequeña, fría y pesada en mis manos temblorosas. Miguel me enseñó cómo quitarle el seguro, cómo apuntar, cómo disparar. Espero que no tengas que usarla, dijo, su voz sorprendentemente gentil. Pero si lo haces, no dudes. Duda y mueres. El deadline era mañana a medianoche. Puerto de Veracruz, muelle abandonado. Cuando el convoy de 13 subs negros salió de la mansión al amanecer, conté las caras. 20 hombres que habían jurado lealtad a Diego. Hombres con familias. Con hijos. Con vidas. Y todos estaban dispuestos a morir por recuperar a mi hermana. Porque yo era de Diego, y lo que era de Diego se protegía hasta la muerte. El olor a sal y diésel del puerto de Veracruz me golpeó cuando bajé del SUV. El muelle estaba abandonado, con contenedores oxidados apilados como gigantes dormidos bajo la luna llena. El sonido de las olas golpeando los pilares de concreto creaba un ritmo constante, casi hipnótico. Casi pacífico. Si no fuera por los 20 hombres armados desplegándose en formación militar a mi alrededor. Diego me mantuvo cerca, su mano en la parte baja de mi espalda. Incluso ahora, en medio del peligro, ese toque me anclaba. Me recordaba que no estaba sola. Recuerda el plan. Su aliento era cálido contra mi oído. Observas. Nada más. Al primer signo de peligro, te tiro al suelo y me cubres. Asentí, incapaz de hablar. El chaleco antibalas apretaba mi pecho, haciendo cada respiración un esfuerzo consciente. El almacén al final del muelle tenía las puertas abiertas, luz artificial derramándose en la oscuridad. Una invitación. Una trampa. Caminamos hacia allá, 20 pasos que se sintieron como 100. Rodrigo, el escorpión Salazar, nos esperaba en el centro del espacio vacío. Alto, delgado, con ese tatuaje de escorpión subiendo por su cuello como una advertencia. Tenía 10 hombres con él, todos armados, todos con expresiones que decían que habían matado antes y lo harían de nuevo sin pensarlo. Y detrás de él, amarrada a una silla, Lucía. Mi hermana levantó la cabeza cuando entramos. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo pasar por su rostro. No solo alivio, reconocimiento, una señal. Montalvo. Rodrigo sonrió, mostrando ese diente de oro. Viniste. Dejemos las formalidades. Diego se detuvo a 10 metros de distancia. De la chica por el dinero. Limpio. Simple. No tan simple. Rodrigo ladeó la cabeza. También quiero las rutas. Y quiero a ella, me señaló con la barbilla. La perra que mató a mis hombres. Eso no va a pasar. Me concentré en Lucía, usando esa habilidad que me había mantenido viva todos estos años. Leí su lenguaje corporal. La forma en que sus dedos se movían detrás de su espalda, la posición de sus pies. Y entonces lo vi. El nudo en sus muñecas no estaba apretado. De hecho, estaba deliberadamente flojo, un nudo específico que yo le había enseñado cuando éramos niñas. Nuestro código secreto para «estoy lista para correr». Me acerqué a Diego, mi boca cerca de su oído. Está lista. El nudo en sus manos. Es falso. Puede soltarse. Los ojos de Diego se entrecerraron apenas, procesando. Luego, casi imperceptiblemente, asintió. Última oportunidad, Rodrigo. Toma el dinero.
Deja ir a la chica. Vives otro día. Rodrigo rió. Fue su error. Ay, Miguel, una palabra. Una orden. Todo explotó. Los hombres de Diego se movieron con precisión militar. Disparos iluminando la oscuridad como relámpagos. El sonido ensordecedor rebotando en las paredes de metal del almacén. Gritos. Comandos gritados en español. Diego me tiró al suelo, cubriéndome con su cuerpo mientras las balas silbaban sobre nuestras cabezas. Podía sentir su corazón martillando contra mi espalda, su respiración controlada a pesar del caos. «Ahora, Lucía», grité con todo lo que tenía, y mi hermana se movió. Se soltó las cuerdas, rodó de la silla, gateó hacia las sombras con la agilidad de alguien que había crecido escapando de situaciones peligrosas en nuestro barrio. «Ve por ella». Diego me empujó hacia adelante. Ahora, corrí, mis piernas ardían. El chaleco pesaba como plomo. Pero corrí hacia mi hermana, esquivando cuerpos, ignorando el olor a pólvora y sangre. La encontré detrás de un contenedor, temblando pero viva. La abracé tan fuerte que probablemente le hice daño, pero no me importó. Te tengo, no, hermanita. Sofía. Su voz era ronca de llorar. Sabía que vendrías. Sabía que no me dejarías. El tiroteo comenzó a disminuir. Silencio. Luego, la voz de Miguel. «Área asegurada». Salimos de nuestro escondite. 4 hombres de Diego estaban muertos. 6 heridos. Pero todos los sicarios de los Sinaloa estaban eliminados. Todos excepto uno. Rodrigo, el escorpión, Salazar, salió de las sombras del almacén, sangrando del hombro pero vivo. Y tenía un arma apuntando directamente a Diego. Esto termina hoy, Montalvo. El tiempo se detuvo. Rodrigo con el arma apuntando a Diego. Diego inmóvil, calculando ángulos, distancias, probabilidades. Miguel y los otros hombres demasiado lejos para actuar a tiempo. Tu imperio termina aquí. Rodrigo escupió sangre, su dedo tensándose en el gatillo. No pensé, solo actué. La pistola que Miguel me había dado estaba fría en mi mano. La levanté, quité el seguro como me habían enseñado y apreté el gatillo. El retroceso me sacudió el brazo. El estampido resonó en mis oídos, dejándome sorda. El olor a pólvora quemada llenó mis fosas nasales. Rodrigo cayó hacia atrás, sorpresa congelada en su rostro. La mancha roja se expandía en su pecho, oscureciendo la camisa negra. No había apuntado al corazón. Ni siquiera estaba segura de haber apuntado. Pero le había dado. Diego se movió como un depredador. En 2 zancadas estaba sobre Rodrigo, quitándole el arma, terminando lo que yo había empezado con un disparo final y limpio. El silencio después fue ensordecedor. Solo el sonido de las olas. Mi respiración entrecortada. El latido frenético de mi corazón. Se acabó, mi amor. Diego se giró hacia mí, quitándome suavemente la pistola de mis manos temblorosas. Ya terminó. Miré mis manos, limpias, pero podía sentir la sangre de todas formas. Invisible pero permanente. Había matado a un hombre. Había cruzado esa línea que nunca pensé cruzar. Perdóname, susurré, aunque no sabía a quién le pedía perdón. A Diego, a Dios, a mí misma. Hiciste lo que tenías que hacer. Me abrazó y yo me desmoroné contra él. Lo que cualquiera habría hecho para proteger a quien ama. ¿Amor? ¿Era eso lo que sentía? ¿O era algo más oscuro, más retorcido? Ya no sabía. Ya no me importaba. De regreso a la mansión, Lucía dormía en el asiento trasero, exhausta pero segura. Los hombres heridos habían sido llevados a clínicas privadas. Los muertos recibirían funerales dignos, sus familias compensadas generosamente. Ese era el mundo de Diego. Brutal pero con su propio código de honor. Me duché durante 1 hora en mi suite. El agua caliente quemaba mi piel, lavando la sangre que no estaba realmente ahí pero que sentía de todas formas. El vapor llenaba el baño, nublando los espejos, escondiéndome de mi propio reflejo. Diego entró sin llamar. Se desvistió y entró a la ducha conmigo, rodeándome con sus brazos sin decir palabra, solo sosteniéndome mientras yo temblaba bajo el agua. ¿Te arrepientes?, finalmente preguntó. No, y era verdad. Me arrepiento de haber huido. Debí quedarme desde el principio. Puedes irte ahora. Su voz era áspera contra mi cabello mojado. Te daré protección, dinero, una nueva identidad lejos de todo esto. No quiero irme.
lo interrumpí, girándome en sus brazos para mirarlo. Este es mi mundo ahora, contigo, sin miedo, sin dudas. Algo se rompió en su expresión. Me besó con una desesperación que igualaba la mía. Agua corriendo sobre nuestros cuerpos enredados, vapor y calor y aceptación. Ya no eres mi prisionera, susurró contra mis labios. Eres mi igual, mi reina, siempre lo fui. Sonreí contra su boca. Solo tardé en darme cuenta. La luz dorada de la mañana se filtraba por las cortinas de seda, dibujando patrones en las sábanas blancas que cubrían apenas nuestros cuerpos entrelazados. Desperté con la mano de Diego sobre mi vientre abultado, sus dedos trazando círculos perezosos sobre la curva donde nuestro hijo crecía. 5 meses, un niño, Diego Jr., aunque yo insistía en llamarlo Mateo. Buenos días. Su voz todavía áspera de sueño enviaba vibraciones por mi espalda, donde estaba pegado a mí. ¿Cómo están mis dos amores? Ahora inquietos, sonreí, cubriendo su mano con la mía. Y como su padre, el olor a café recién hecho llegaba desde la cocina. Rosa había empezado su turno, preparando el desayuno que tomaríamos en el balcón privado de nuestra habitación. ¿Nuestra habitación? No mío habitación o es una habitación. Nuestra. Como todo en esta vida que habíamos construido sobre cenizas y sangre, me giré en sus brazos, una maniobra más complicada ahora con el embarazo, y estudié su rostro a la luz de la mañana. 2 años. 2 años desde aquella noche en Veracruz. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas ahora, pero también más suaves. Sonreía más. Dormía mejor, aunque todavía había noches donde lo encontraba en el balcón con un vaso de tequila, mirando la ciudad como si buscara amenazas en las sombras. Pero ahora me dejaba acompañarlo. Ahora compartía esos demonios en lugar de enfrentarlos solo. ¿En qué piensas?, preguntó, su pulgar rozando mi mejilla. En cómo llegamos aquí. Tú me salvaste en un restaurante. Sonrió, esa sonrisa rara que reservaba solo para mí. Y yo decidí nunca dejarte ir. Muy romántico. Me reí, pero era verdad. Nuestra historia no era un cuento de hadas. Era más oscura, más complicada, más real. El timbre del teléfono interrumpió el momento. Diego gruñó, alcanzando el celular de la mesa de noche. Escuchó, su expresión cambiando a modo profesional en segundos. ¿Hay entendido? Confirma con los distribuidores en Guadalajara. Sí, los números del último trimestre. Nos vemos a las 2 en la oficina. Colgó, sus ojos volviendo a mí con esa dualidad que había aprendido a amar. Jefe y amante, protector y compañero. Trabajo, explicó, aunque no necesitaba hacerlo. O la expansión del negocio de tequila. Así, el negocio legítimo. Montalvo Premium Spirits. Habíamos pasado los últimos 2 años transformando lentamente el imperio de Diego. Menos narco, más empresario. Todavía había aspectos oscuros, territorios que proteger, enemigos que vigilar. Pero ahora también había contratos legales, reuniones con distribuidores, marketing internacional. Y yo era parte integral de todo eso. Me había convertido en su mano derecha, la que leía a los socios en las reuniones, detectando mentiras antes de que salieran completamente de sus bocas. La que manejaba las relaciones públicas, la cara amable del Imperio Montalvo. La que negociaba cuando necesitábamos diplomacia en lugar de fuerza. La reina de su reino. Real, reconocida, respetada. Bajamos a desayunar 1 hora después. El comedor estaba bañado en luz, con vista a los jardines donde Lucía jugaba con los perros. Mi hermana vivía en una casa cercana ahora, pagada por Diego, mientras terminaba su carrera de veterinaria. Venía a visitarnos 3 veces por semana, siempre con su novio Javier, un estudiante de Derecho que Diego había investigado exhaustivamente antes de aprobar. Hermana. Lucía entró corriendo, abrazándome con cuidado de no apretar mi vientre. Javier y yo tenemos noticias. Levantó su mano. Un anillo brillaba en su dedo anular. Nos comprometimos. La alegría en su rostro era pura, sin sombras. Había sanado del secuestro, con terapia que Diego había pagado discretamente. Era fuerte, más fuerte que yo a su edad. Y felicidades, hermanita. La abracé, sintiendo lágrimas picar mis ojos. Malditas hormonas del embarazo. Diego estrechó la mano de Javier con esa mirada que decía claramente: si le haces daño, no habrá lugar donde esconderte.
pero también había aprobación ahí. Respeto. El teléfono de la casa sonó. Rosa contestó, su expresión iluminándose. Señora Sofía, es su madre. Tomé el teléfono, escuchando la voz clara y fuerte de mamá. Totalmente recuperada después de la cirugía, vivía ahora en una casa que Diego había comprado en Coyoacán, con una enfermera a tiempo parcial más por precaución que por necesidad. Pintaba acuarelas en su tiempo libre, algo que nunca había podido hacer cuando trabajaba 3 empleos. Mija, solo llamaba para recordarte que la cena es este domingo. Y dile a Diego que traiga ese tequila añejo que me gusta. Lo haré, mamá. Te amo. Yo más. Colgué, encontrándome con la mirada de Diego sobre mí. Todavía me miraba como esa primera noche en el restaurante. Con hambre, con posesión, pero ahora también había ternura. Amor que había crecido lentamente, enraizándose profundo. ¿Recuerdas cuando te dije que no podías volver a tu vida? Preguntó de repente. Todos los días. ¿Te arrepientes? Era una pregunta que me había hecho 1000 veces en 2 años. Especialmente en los momentos oscuros. Cuando todavía veíamos violencia. Cuando todavía teníamos que tomar decisiones imposibles. No, y lo decía absolutamente en serio. Perdí una vida, pero gané un reino. Me levanté, caminando hacia el ventanal que daba a la Ciudad de México, extendiéndose hasta el horizonte. Esta ciudad que Diego controlaba desde las sombras, esta ciudad donde yo había pasado de ser una mesera invisible a ser la esposa del hombre más poderoso del submundo. Sus brazos me rodearon por detrás, sus manos acariciando a nuestro hijo. ¿Qué le enseñaremos? Pregunté pensando en el futuro. ¿Cómo criamos a un niño en este mundo? Le enseñaremos a ser fuerte sin ser cruel, poderoso sin ser tirano. Le daremos opciones que yo nunca tuve. Su voz era firme. A mí, si elige alejarse de todo esto, lo apoyaremos. ¿Lo prometes? Lo prometo. El sonido de la ciudad llegaba amortiguado por las ventanas. Tráfico, vida, millones de personas viviendo sus vidas ordinarias, sin saber que el hombre que controlaba gran parte de su ciudad me sostenía en sus brazos, planeando un futuro donde su hijo pudiera ser libre. Te amo, susurré, girándome para besarlo. Incluso cuando no debería, incluso cuando es complicado. Te amo, y yo haría arder el mundo por ti, respondió contra mis labios. Cada vez, sin dudarlo. Esa tarde, mientras me preparaba para la reunión con los distribuidores internacionales, me miré en el espejo. Vestido de maternidad Versace, maquillaje perfecto, cabello en ondas suaves, collar de diamantes que Diego me había regalado en nuestro primer aniversario de bodas. La chica que servía tacos en la Roma estaba muerta. Y no la extrañaba. En su lugar estaba una mujer que había matado por amor, que había elegido conscientemente este mundo oscuro, que llevaba en su vientre al heredero de un imperio construido en sangre y transformándose lentamente en algo más. Sofía Reyes de Montalvo, reina de las sombras, madre del futuro. Y no cambiaría absolutamente nada.